el autoritario disfrazado de demócrata. Yoon Suk-yeol, presidente de Corea del Sur, acaba de regalarnos una clase magistral de cómo hundir un mandato en tiempo récord. ¿Qué pensaba al declarar la ley marcial? ¿Acaso creyó que podía convertir al Parlamento en su patio de juegos y a los surcoreanos en espectadores silenciosos? En menos de 24 horas, tuvo que tragarse su propio decreto mientras las calles de Seúl hervían de indignación y el Parlamento lo dejaba en ridículo. Un mandatario que no solo perdió el control, sino también el sentido común. Vaya legado, señor presidente. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Yoon en la cuerda floja. Así podría titularse el capítulo más oscuro de la democracia surcoreana desde los años de represión en el siglo pasado. El presidente Yoon Suk-yeol ordenó la imposición de la ley marcial, declarando la prohibición de actividades políticas, manifestaciones, huelgas y el control absoluto de los medios de comunicación. Horas más tarde, el caos desatado en las calles de Seúl, junto con un rechazo contundente por parte del Parlamento, no solo revirtieron la medida, sino que colocaron al presidente al borde del abismo político y de un golpe de Estado. El martes por la noche, los surcoreanos quedaron atónitos cuando Yoon apareció en una alocución transmitida en horario estelar para anunciar su controvertida decisión. En su discurso, describió al Parlamento como una guarida de criminales que, según él, estaba conspirando para paralizar al gobierno. Con un lenguaje incendiario y referencias a fuerzas oscuras y amenazas a la seguridad nacional, justificó su acción inaudita como una necesidad para salvaguardar la democracia surcoreana. La ironía no pasó desapercibida para nadie. En cuestión de horas, la nación respondió con furia. Miles de ciudadanos tomaron las calles, convergiendo en la céntrica plaza Gwanghwamun de Seúl, antes de marchar hacia el Parlamento, donde llegaron exigiendo con fuerza la salida de Yoon. Pancartas exigiendo la renuncia del presidente ondeaban en el aire, mientras los gritos de dimisión ya retumbaban en medio de un despliegue masivo de fuerzas policiales. Videos difundidos en redes sociales mostraron los enfrentamientos entre manifestantes y la policía, una escena que evocaba las protestas masivas de los años 80 contra el régimen autoritario. Legisladores de la oposición, por su parte, se apresuraron a reunirse en la Asamblea Nacional para votar la revocación de la medida, logrando una mayoría abrumadora con 190 votos a favor. La declaración de ley marcial no solo ha generado un rechazo público sin precedentes, sino que ha desatado un terremoto político al interior del propio gobierno. El ministro de Defensa, Kim Jong-hyun, presentó su renuncia al día siguiente, asumiendo toda la responsabilidad por la confusión y preocupación causada al pueblo. Incluso el líder del partido de Yoon, Han Dong-hun, calificó la medida como errónea y exigió explicaciones. Para entender la magnitud del descontento, es importante recordar que la última vez que se declaró la ley marcial en Corea del Sur fue en 1979, tras la muerte de Park Chung-hee, el entonces gobernante militar. Ese evento marcó el inicio de un golpe de Estado y de un periodo de represión que dejó cicatrices profundas en la sociedad surcoreana. Desde entonces, el país ha construido una democracia vibrante que se ha consolidado como una de las más prósperas de Asia. La simple mención de la ley marcial despierta en la memoria colectiva imágenes de dictaduras, abusos y autoritarismo. Yoon, sin embargo, parece haber ignorado este contexto histórico o, peor aún, subestimado la resistencia de su propio pueblo. La crisis que vive Yoon no puede entenderse sin el contexto de su debilitada posición política. Desde que asumió la presidencia en 2022, tras ganar por el margen más estrecho en la historia de Corea del Sur, su mandato ha estado marcado por polémicas y escándalos, y ni sus juntas con Estados Unidos lo han podido salvar del escándalo. Su respuesta a la tragedia de Halloween en Seúl
donde 159 jóvenes murieron en una estampida, fue ampliamente criticada por su falta de empatía y eficacia. Luego, su esposa se vio envuelta en un escándalo de corrupción tras aceptar regalos de lujo, avivando las demandas de una investigación. En abril de este año, su partido sufrió una aplastante derrota en las elecciones parlamentarias, dejándolo en una posición aún más vulnerable. Más recientemente, su índice de aprobación se desplomó por debajo del 20%, una cifra que refleja la profunda desconfianza del pueblo hacia su liderazgo. En su intento por justificar la ley marcial, Yoon hizo referencia a la amenaza de Corea del Norte y las llamadas fuerzas antiestatales. Este tipo de retórica ha sido una constante en su discurso, apelando a sectores conservadores que equiparan a la oposición política con el comunismo. Sin embargo, esta estrategia parece haber fracasado estrepitosamente. En lugar de unir al país bajo su liderazgo, ha profundizado las divisiones y ha provocado un rechazo masivo, tanto dentro como fuera de su partido. El presidente parece haber malinterpretado no solo el sentir de la nación, sino también las lecciones de la historia reciente. Corea del Sur no es ajena a los juicios políticos. La expresidenta Park Geun-hye fue destituida en 2017 por corrupción y abuso de poder, un proceso que culminó con su encarcelamiento. Su predecesor, Lee Myung-bak, también fue condenado por corrupción en 2020. Incluso Roh Moo-hyun, un expresidente ampliamente respetado, se quitó la vida en 2009 mientras era investigado por sobornos. Esta tradición de exigir cuentas a los líderes ha hecho que muchos analistas consideren que el destino de Yoon podría seguir un camino similar. La moción para destituirlo, liderada por el Partido Demócrata y apoyada por otras 5 formaciones, cuenta con un respaldo significativo. De los 300 escaños en la Asamblea Nacional, 190 ya votaron para revocar la ley marcial. Para aprobar la destitución, se necesitan 200 votos, lo que significa que solo faltan alrededor de 10. Con miembros del propio oficialismo manifestando su descontento, es probable que el proceso avance rápidamente. De ser aprobada, Yoon sería suspendido de sus funciones, una humillación que marcaría el fin efectivo de su presidencia. Pero más allá de las implicaciones políticas, la crisis plantea preguntas fundamentales sobre el estado de la democracia surcoreana. ¿Qué llevó a Yoon a tomar una decisión tan drástica? ¿Fue un intento desesperado por consolidar el poder en medio de su impopularidad? ¿O una maniobra para evitar posibles investigaciones judiciales una vez que termine su mandato? Mientras tanto, las protestas continúan. Miles de personas se congregaron exigiendo no solo la renuncia de Yoon, sino también una revisión profunda de las instituciones que permitieron que un líder tomara una decisión tan arbitraria. En las calles de Seúl, la tensión es palpable, con una fuerte presencia policial y rumores que podrían imponer nuevas medidas de emergencia si la situación se descontrola. La imagen de Corea del Sur en crisis representa también un golpe para los aliados occidentales de Yoon. El futuro de Yoon Suk-yeol parece estar escrito. Su declaración de ley marcial no solo fue una medida fugaz, sino un error catastrófico que podría costarle la presidencia. En un país donde la memoria histórica pesa tanto como las aspiraciones democráticas, su legado quedará marcado como un recordatorio de lo que sucede cuando un líder subestima la fuerza de su pueblo. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor.
Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.